buenas tardes. Les agradezco muchísimo por estar aquí esta tarde, tanto a los alumnos que están aquí de manera presencial, pero también la gente que está online, que se ha conectado para escuchar esta sesión. Vamos a hablar un poco de turismo, de food design, de comunicación y un poco cómo van las intersecciones entre estas tres áreas del conocimiento. Pero queremos proponer más una conversación de que una sesión muy formal. Nosotros nos conocemos ya hace muchos años y de verdad que tenemos la oportunidad de estar juntos quizás en los pasillos, en los cafés, pero tener una conversación más profundizada, por decir, entre nuestras áreas de actuación. Creo que es la primera vez que lo hacemos. Entonces, para mí de verdad un honor. Yo soy Rafael Tonón, soy periodista gastronómico y soy el coordinador del máster de comunicación y periodismo gastronómico de Basque Culinary Center. A mi lado derecho está Elsa Iranzo, que es la coordinadora del máster de Food Design aquí de Basque Culinary Center. Y a mi lado izquierdo está David Mora, que es el coordinador del máster de turismo. Pero creo que podemos presentarnos un poquito mejor, ¿no? Contar un poco cómo llegamos a este escenario. Muy bien. Si quieres empezar, David. Vale, he llegado andando. Yo vengo del sector turístico, yo soy turismo 100%, yo estudié turismo en la Universidad de Deusto, luego hice también un máster de gestión turística, he trabajado toda la vida en el sector turístico y entré, digamos, en la vertiente gastronómica del mundo turístico de la mano del vino. En el año 2003 empecé a trabajar sobre todo en proyectos de turismo del vino, en Rutas del Vino de España. Y bueno, pues desde entonces hasta ahora pues casi que he acompañado el crecimiento del turismo no gastronómico, bueno, en el mundo, en España, en Euskadi, por supuesto, y hasta ahora, o sea que yo procedo del sector turístico, un sector, bueno, que tiene claros y sombras. Muy bien. Elsa. Como todos. Bueno, yo soy Elsa Iranzo, yo vengo del mundo del diseño, me especialicé en diseño de interiores y hace 14 años que tengo un estudio de food art y de food design en Barcelona. Empecé haciendo instalaciones artísticas para ciertas marcas usando la comida y la gastronomía como un vehículo más de comunicación y en los últimos proyectos ya he hecho, creo que, no sé, he virado un poco otro rumbo que ya no solo un medio de comunicación, sino que es un medio de transformación. Llevo también estos 14 años divulgando esta disciplina del food design y del food art y hasta ahora acabo de escribir un libro a 6 manos con 2 compañeros del sector. Pues hace 4 años hicimos una película, también hablando de la experiencia gastronómica y esta es la última aventura, que es acabar de hacer ese clic divulgativo que es, pues estando aquí en esta institución académica, haciendo ese match, ¿no? Acabando de hacer ese match entre gastronomía y diseño. Muy bien. Voy a aprovechar para presentarme también, que soy periodista gastronómico, como les comentaba, trabajo con gastronomía, escribo solo de gastronomía hace 10 años. Soy de Brasil, pero vivo en Portugal y escribo para medios de todo el mundo. O sea, escribo en Portugal, escribo en Brasil, escribo en España para El País, escribo en los Estados Unidos para medios como Eater, como Fine Dine Lovers, como Washington Post. Y soy un poco este periodista viajero que viaja para comer y escribir las historias. Tengo un poco la suerte y un poco el dolor de hacerlo. También tengo un libro publicado que se llama Revoluciones de la Comida, que salió el año pasado por Planeta Gastro en España. Y otros proyectos por ahí que vienen. Y como coordinador del máster de comunicación y periodismo gastronómico, pensé que podríamos, para empezar la conversación, hacer un poco un recorrido de nuestras áreas, una compilación de cómo vemos nuestras áreas de actuación, cómo vamos hoy, o sea, un poco un recorrido. Y cómo vemos cómo va el turismo, cómo va el food design y también la comunicación y el periodismo gastronómico hoy. O sea, además de tu actuación como food designer en tu rango, o sea, ¿cómo ves también esta evolución del food design? O sea, de que tenemos un máster hoy para enseñar un poco food design, un nuevo, ¿no?, segmento de conocimiento.
Vale, pues quizás empezaría explicando muy brevemente qué es Food Design, que Food Design sería o es una herramienta donde aplica principios de diseño a lo largo de toda la cadena alimentaria, desde la producción hasta el consumo, con la finalidad de construir entre todos una gastronomía mucho más eficiente, sostenible, ética, rentable, incluso bella. Y creo que se ha hecho Food Design durante pues, mucho tiempo, os diría que es desde la prehistoria, pero quizás lo hemos como academizado o hemos sido conscientes, pues yo creo que quizás a partir de la Revolución Industrial. Y creo que estamos en un momento histórico ahora pues, que necesitamos formar y ya ¿no? lo uno con el valor que creo que tiene que este máster, que es crear pues a esta nueva generación, a esta nueva era de nuevos diseñadores que creo que se tienen que comprometidos con diseñar o con rediseñar este nuevo sistema alimentario. Muy bien. David, si quieres hacer un poco un recorrido de cómo ves el turismo gastronómico hoy. Sí, bueno, porque claro, hablar de turismo es un poco pretencioso, es algo tan Sí. sumamente grande. Yo creo que todos, de alguna manera, somos viajeros, ¿no? Todo el mundo es cliente de ese sector, es un gran sector, en torno al 13% del PIB aquí en España. Pues va viento en popa, siempre hay elementos un poco disruptivos. El turismo gastronómico, pues yo situaría más o menos con el cambio de siglos cuando empezó a crecer. He dicho que el vino probablemente quizás haya sido la... Claro, porque turismo gastronómico es mucho más que ir a restaurantes. Sí que es verdad que ir a buenos restaurantes sí que ha generado viajes desde siempre, o gracias a la guía Michelin también en buena medida, ¿no? Pero es más que eso, ¿no? Nosotros hablamos mucho de ir al origen del producto. Y en estos últimos 20 años diría que sobre todo el productor agroalimentario se ha dado cuenta de que puede ser un recurso turístico, puede ser un atractivo turístico y puede ser también una herramienta de diversificación económica, y eso ha provocado que, yo creo que también porque los medios habéis prestado mucho más atención al mundo gastronómico en su conjunto. Ahora ya vemos la gastronomía desde muchas más aristas y perspectivas, ¿no? Que lo hace mucho más rico, y la gente lo ve y dice, yo eso quiero conocerlo, quiero probarlo, quiero comprarlo, y es un elemento más. ¿Qué porcentaje de la gente que viaja lo hace como motivación principal la gastronomía? Diría que poco todavía, es decir, un porcentaje muy pequeñito, que su motivación principal es la gastronomía. Pero está creciendo. Pero como motivación secundaria, a ver, la motivación principal de los viajes es descansar y desconectar y relajarse. Eso es un 70%, básicamente buscamos eso. Pero cada vez hay más gente de nicho, ¿no? de inspiración específica, de nuestros gustos, y en la medida que más gente le interesa la comida y la bebida, pues también su motivación al viaje está vinculada con ese aficio, ¿no? Entonces, está creciendo y ya podríamos situarlo, pues al menos en España, que es uno de los grandes destinos, en torno a un 15% de la gente que llega a España tiene como motivación principal o secundaria algo relacionado con la gastronomía, que puede ser ir a un buen restaurante, pero puede ser ir a una buena bodega, o puede ser ir a una almazara, es decir, que ya estamos en unas cifras relevantes. Claro, en ese sentido yo siempre digo que lo que pensamos en la gastronomía es que el propio tema gastronomía se convirtió más como algo de cultura pop, un estatus social también, ¿no? Total. Yo, por mi lado, mirando un poco el área de comunicación y de periodismo, veo como cada vez más tenemos series sobre comida, películas de comida, la comida está por todas las partes. Yo siempre hago una broma que en la televisión la comida salió de las mañanas para las señoras que estaban trabajando en sus casas, para el horario más importante, ¿no? Para el prime time, como decimos, que tenemos muchos programas, reality shows, pero también películas, series. Cada vez consumimos más comida, cada vez hablamos más de comida. Sí. Yo tengo también eso de que la gente viajaba, no sé, a Nueva York para visitar los museos, exposiciones, ir a Broadway, y cuando hablo con gente que acaba de regresar, una de las cosas que la gente más habla es de los restaurantes que acaban de visitar, de la comida que han podido probar. O sea, la gastronomía incluso cambió su papel en nuestra sociedad moderna, yo creo, ¿no? Y de mi parte, como comunicación, yo veo mucho cómo las redes sociales cambiaron eso, porque hoy tenemos mucho más gente, muchas más voces, creamos canales para que la gente pueda tener su propia voz y poder hablar de gastronomía a partir de un punto de vista muy personal, y eso nos da ventajas y algunas cuestiones, algunos de los rollos que hablamos mucho entre los alumnos. Pero también yo creo que hay cada vez más un interés
de la prensa de hablar de gastronomía. O sea, no hay un periódico que sea global, más sea en España, en Europa o en Estados Unidos o donde sea, que no tenga una sesión de gastronomía, ¿no? Y que no hable más allá de los restaurantes, ¿no? No solo de lo que comemos, de que tenemos que salir a comer, pero también de cómo cada vez más viajamos para comer, cada vez más cómo diseñamos la comida. O sea, yo creo que hay un interés creciente sobre la gastronomía y por eso esta conversación para mí es muy interesante y que podamos. Para seguirnos entonces un poco con el tema que les voy a comentar, que proponemos como tema, es construir experiencias gastronómicas memorables, retos para integrar el food design, el turismo y la comunicación. Entonces yo quería empezar esa discusión un poco más centrada en la conversación que proponemos esta tarde, preguntándoles un poco cómo ha cambiado la forma que pensamos la experiencia de la gastronomía. Desde que, de mi parte, por ejemplo, pienso siempre en los restaurantes que eran lugares más de solo salir a comer, estar ahí con la familia, estar satisfecho, salir y bien. O sea, los restaurantes y todo el sector gastronómico ha buscado cada vez más hablar de experiencia. ¿Qué hablamos cuando hablamos de experiencia gastronómica en el caso de Food Design? Bueno, primero, si tuviéramos más tiempo, lo haríamos realmente qué es una experiencia, ¿no? Que Sí, ahora a todos sí. se le está llamando experiencia y a veces a mí se me pone los pelos de escarpia pensando que, bueno, si hay gente que considera que esto es una experiencia, es que al final todo es una experiencia. Bueno, a mí me gusta mucho cuando escribimos el libro, tuvimos esta parte más de investigación de, bueno, ¿qué es realmente una experiencia, ¿no? Y luego nos centramos en qué es una experiencia gastronómica. Y me gustó mucho entender la experiencia que, como humanos, desde que tenemos uso de razón, pues siempre hemos tenido como ese anhelo, ¿no? Pues ese anhelo de conocimiento, ese anhelo de buscar algo en la espiritualidad, en el más allá, en nosotros mismos, como que siempre hemos tenido este anhelo, que la experiencia antes no existía porque nuestra única preocupación era sobrevivir, pero en el momento que ya, ¿no?, vivimos en una sociedad pues con nuestras necesidades básicas ya cubiertas, aún tenemos más esa necesidad de buscar ese anhelo y esas cosas, ¿no? Y a mi parecer, creo que hoy nos hemos pasado, estamos tan sobresaturados tecnológicamente, socialmente, que estamos tan ansiosos de buscar estos inputs que, a mi parecer, nos hemos pasado y nos hemos excedido en esa búsqueda máxima de que todo es experiencia y te lo meto ahí y es experiencia, ¿no? Y que todo tiene que ser una experiencia, ¿no? Total. Así que yo creo que en el punto donde estamos ahora, y no sé, quizás aquí entramos un poco en debate, pero como que me imagino que hay estas dos tendencias en el mundo gastronómico que se está buscando como vamos a llenarle de inputs a esta persona para que se sobresature, y creo que hay una contratendencia de qué queremos, y al final lo que queremos es conectar mejor con nuestros cuerpos, con nuestras emociones y con nuestros sentimientos, o con nuestra cultura, con nuestro territorio, y creo que está apareciendo esta contratendencia muy fuerte, que es no conectar de una manera muy real, ¿no? Sin tanto... No sé qué opináis vosotros. Bueno, estoy totalmente de acuerdo contigo que hay un abuso, una perversión total del concepto experiencial, y que ahora para cualquier cosa, si no le llamas experience, ya, ¿cómo le llamo, no? Entonces, ¿cómo le llamábamos antes? Bueno, en el ámbito del turismo también, por supuesto, lo mismo. Llevamos pues, prácticamente esos mismos 20 años utilizando el concepto experiencial, y llevamos 10 años utilizándolo mal, es decir, para vender cualquier cosa, ¿no? Que sí que creo que la experiencia tiene que ser algo poco habitual y tiene que ser algo memorable, es decir, y tiene que ser vivencia y tiene que ser aprendizaje. Para mí una buena experiencia tiene también que componer una parte de aprendizaje para realmente tener ese componente de memorabilidad, ¿no? Ahora tendremos que añadirle redes sociales y la instagramabilidad y etcétera, este tipo de cosas, pero tiene que ser algo que en el fondo es como la mejor inversión, porque disfrutar de una experiencia gastronómica memorable lo vamos a recordar para toda la vida. Si pensemos qué móvil teníamos hace 8 años, ni nos acordaremos, ¿no? Pero aquel día que fuimos a comer a algún restaurante, vamos a decir Mugaritz, por ejemplo, que estamos aquí bien cerquita, ¿no? Y dices, ostras, pues Mugaritz seguramente sea una experiencia memorable, ¿no? Pues hacia eso tendríamos que ir, cada uno en su grado, en su escala económica, ¿no? Pasa que, y llevándolo al terreno de lo turístico, claro, el turismo es un sector masivo. Entonces, claro, replicar esa experiencia centenares de veces cada día, pues
seguramente pues va perdiendo un poco de autenticidad, va perdiendo memorabilidad, va perdiendo esa singularidad y lo va llevando más hacia la comoditización, ¿no? Pero tenemos que ser exigentes y estar constantemente tratando de innovar y transformarnos para que eso siga siendo una experiencia con todo lo difícil que eso es, ¿no? Pero, no, es que me estoy acordando de un artículo que leí no hace mucho que explicaba que sería interesante pasar de la ocidificación, no sé si lo llama así, ocidificación a la foodieducación, ¿no? De no el ocio por el ocio, sino voy a vivir una experiencia, como tú dices, memorable, pero que voy a llevarme un aprendizaje y va a ser algo didáctico. Y dije, pues sí. Y ahora que has hablado de Mugaritz y también habrá otro melón, es que aparte de que vas a sentir, porque no deja de ser una experiencia multisensorial y que evidentemente te va a nutrir, pero que también te va a nutrir otros aspectos que creo que como sociedad tenemos que ir hacia ahí. Y has hablado de Mugaritz y quizás es el ejemplo que, por estar aquí y más que podríamos explicar estos aspectos como de crecimiento ya no solo a nivel nutricional, sino espiritual, emocional, cultural y que quizás la experiencia es un viaje, ¿no? Yo recuerdo en Mugaritz que es como ir, es que ya no, es como ir a un museo de arte abstracto, es como ir a, no sé, a una ópera, a un cine, es leer un libro y hasta ir a un psicólogo, porque te hace también hacer unos picos emocionales bestias. No, pero que no parezca que todo lo experiencial tiene que ser premium, es decir, que también puede haber experiencias baratitas, que hay cosas que te pueden resultar, pero que pues, la primera vez que llegas a San Sebastián y te comes la famosa tarta de queso que está en todas partes del mundo y llegas como a la Meca y dices, igual, pues es baratito, un pinchito con una copa de Pedro Jiménez y puede ser una... O sea, pero que no... Que también hay un proceso últimamente en el sector turístico, yo creo que en el sector gastronómico también, de premiumización, de que todo tiene que ser premium y que solo lo premium es lo experiencial y lo bespoke y lo personalizado, ¿no? Y yo creo que hay cosas... La experiencia no tiene por qué ser cara, puede ser algo experiencial y ser más accesible, asequible para casi todos los públicos, ¿no? Claro, pero en ese sentido, en los restaurantes yo pienso que cambiamos mucho de la idea de ir a un restaurante solo para disfrutar y un restaurante para tener experiencia. O sea, yo creo que hay no sé si les parece, esa es una pregunta personal, si les parece que también estamos viviendo un momento de que todo tiene que ser experiencia, ¿sabes? Que ya estoy un poco, no sé, un poco cansado de que toda la gente tiene que, o sea, todo que salimos a comer tiene que ser una experiencia y que la gente también espera que todo, o sea, voy de pinchos, que tengo que estar ahí, o sea, hemos creado un poco expectativas demasiadas en la idea de tener experiencias gastronómicas. El concepto experiencia, menos desde la perspectiva turística, el concepto experiencia ya es como un genérico de actividad. Es decir, yo voy a reservar una experiencia, es decir, voy a reservar una actividad. Lo que antes era un tour o lo que antes era una visita, ahora se llaman experiencias, ¿no? Más precisamente hace poco he estado en la principal convención de los comercializadores de experiencias, Civitatis, Get Your Guide, Viator y demás, y este concepto experiencial está ahí. Ellos le llaman the best part of travel, es las cosas que tú haces, ¿no? Y bueno, pues tenemos la suerte que la gastronomía es una de las vertientes experienciales, pero yo creo que ya ha trascendido el término experiencial para ser, pues eso, un genérico de decir, pues hacer algo por lo que pago, ¿no? Que es un poco pena, ¿no? Porque para mí experiencia es algo que va mucho más allá. No puedes tener 17 experiencias en 3 días de vacaciones en Bulgaria. No da para ser tan experiencial, ¿no? Pero ya creo que hemos perdido un poco el mensaje de mercadotecnia, o nos tendremos que inventar otra palabra. Yo creo que está surgiendo como otra palabra, al menos fue la estrategia que yo hice en mi estudio, que también, diciendo tanto experiencia y como veía que todo el mundo era experiencia, lo pasé a vivencia. Y ahora veo que también me he vuelto a quedar desfasada y voy a tener que buscar otra palabra. Me parecía como que vivencia era mucho más profundo, pero es que ahora mismo ya lo estoy empezando a escuchar, que ya han hecho ese cambio. Hay que decirlo en inglés, experience, y ya parece que... No, es que saturamos algunas palabras, de verdad. Y creo que experiencia gastronómica también es una palabra que saturamos un mogollón, ¿no? En términos de que todo tiene que ser una experiencia. O sea, hablamos mucho de sostenibilidad hace unos años y ya se convirtió, no sé, un término casi vacío de significados, de tanto que saturamos, ¿no? O como de opio, ¿no? A mí cuando me cuentan un proyecto y es sostenible, opio,
Claro que tiene que ser sostenible. Claro. Experiencias, pues que estamos teniendo una experiencia ahora. Sí, sí, o sea, si pensamos obvio. que experiencia, o sea, que la gente ya salía, viajaba a comer mucho antes de existir restaurantes fine dining, o sea, ¿no? O sea, que no es, experiencia no tiene que ser solo premium o restaurantes fine dining, o sea, la experiencia siempre ha estado ahí, ¿no? Un poco en ese sentido. Pero, ¿por qué creamos ¿sabes? Todo este sistema de pensar experiencias gastronómicas como algo más allá, algo que tiene que ser muy raro, algo muy especial, algo muy, ¿sabes?, único, que cuando puedo ir a no sé, yo que pienso, claro, tengo muchas buenas experiencias en restaurantes, mi profesión me permite visitar muchos restaurantes y comer, pero además las experiencias que más me acuerdo no son en una mesa, ¿sabes? Quizás sea una experiencia cocinando con una señora en Eslovenia, que salimos a recoger algunas setas y hierbas que tenía ahí, y recorremos todos, fuimos a su casa, cocinamos juntos, o sea, quizás para mí de experiencias gastronómicas de viaje, quizás esta había sido una de las más importantes que he tenido, ¿sabes? O sea, ¿cómo creamos experiencias importantes y memorables a la gente sin caer en la saturación del término experiencia gastronómica? Yo creo que utilizar herramientas de diseño para el turismo gastronómico o la gastronomía es útil, ¿no? Porque también te permite analizar lo que han hecho otros, innovar, ser diferente, y eso normalmente suele llevar al éxito. En el sector turístico, pues siempre nos vamos a las bodegas, ¿no? Que es como bastante fácil de entender. Hay bodegas pues que su producto turístico es la visita clásica, que te explican todo el proceso siguiendo el camino que hace la uva, y luego hay gente que ha tratado de innovar, gente que ha ido a innovar absolutamente, y esos seguramente son los que ya en sí mismos pues son visita, ¿no? O sea, son motivo de la visita. Pues son las de Samaniego con sus depósitos de cemento gigantescos que han hecho unos grafitis. Bueno, pues alguien le dio por pensar cómo hacemos la visita diferente, más experiencia. Entonces eso me parece positivo, porque lo que hace es también separarte un poco de la masa y que en general el sector vaya creciendo, ¿no? Y que además no tiene por qué ser todo súper caro. Luego ya que le llames experiencia o tour o visita o le pongas un nombre tuyo, pero yo creo que hay que empujar el sector gastronómico y turístico, que son dos sectores que están unidos pero también son diferentes, a innovar, ¿no? Go big o go home, y inventarte cosas, porque es lo que te puede posicionar mejor. ¿Y cómo lo ves en términos de crear experiencias, pero sin saturar esa idea de que todo tiene que ser Yo súper sigo especial? con aquella gran frase que me quedó grabada en la universidad, que less is more, menos es más. Y es mi punto de vista y no tengo la verdad absoluta de nada. Pero a mí lo que me ha gustado, no sé, y más en este tiempo pues, que he estado leyendo un poco más de históricamente, ¿no? De dónde proviene, o sea, quién fue, en qué momento se dio de hablar de experiencia multisensorial para el comensal, ¿no? Y me gusta mucho pensar, no sé, pues desde años 70, cuando pues muchos artistas empezaron a crear, ¿no? Que querían como explicar cosas al mundo, y decidieron y se dieron cuenta que ya la propia ingesta y la propia preparación ya era un acto artístico. Eso ya me parece revelador. Y luego, pues como no sé, incluso hasta los futuristas, ¿no? Mis alumnos saben que creo que los dos másteres habéis hecho un ejercicio bastante parecido, que para mí los futuristas fueron reveladores, ¿no? Como pues, empezar a usar cosas que quizás ahora, ¿no? Empezar a usar olores, perfume, esta parte más científica, esta mezcla de actores entre, pues, no sé, la música, me parece muy interesante. Y verlo ahora, pues también me parece apasionante, como ciencias como por ejemplo la gastrofísica pues pueden tener también mucho poder en cómo hacemos memorable esta experiencia, ¿no? Pensar que un olor me puede modificar toda una experiencia me parece alucinante, o pensar cómo un sonido mientras que me estoy comiendo algo puede realmente afectar algo en mi cerebro y modificar mi experiencia gastronómica me parece mágico. Pero ¿te parece que estamos justo pasando por un momento en que intentamos ir más allá del plato? O sea, no solo en términos turísticos también, pero también en términos de diseño, que el plato ya no llega en términos de ofrecer una experiencia, ¿no? Hablas un poco de sonido, de poner un poco más
hay un chef que se llama Rasmus Munk, que es de Alchemist, que es un restaurante que se convirtió en un referente, que justo intenta incluir otros elementos a la mesa para hacer que la comida no es todo, o sea, que puedo poner miles de otras cosas. En ese sentido, el turismo también, o sea, de que voy a un restaurante, pero no es solo sentar y comer, quizás tengo una visita, quizás tengo la posibilidad de hablar con un productor antes de comer, o sea, ¿cómo les parece que, dónde vamos para las experiencias gastronómicas, para dónde estamos justo buscando ir ahora? ¿Y cómo no saturar? O sea, cómo un poco de que hablaba David, que es todo un poco masivo, principalmente en turismo. Claro, es que al final el sector turístico es un consumo masivo, ¿no? Estamos hablando, solamente pues el año pasado en España llegaron cerca de 95 millones de visitantes extranjeros, ¿no? Más luego todo lo que es el turismo doméstico. Bueno, pues eso es masivo per se, ¿no? Y aquí en la ciudad en la que estamos, en San Sebastián, pues tenemos un concepto, una experiencia gastronómica que es el Tour de Pinchos, que es una creación, pues no sé exactamente de qué año, quién empezó, quizás Tenedor Tours, no sé quién sería la que inicialmente, que claro, ahora mismo seguramente estará en un momento cercano o rayano con la saturación, ¿no? Bueno, pues es porque además este es el principal, o sea, el producto de turismo gastronómico que más se vende ahora mismo en el mundo son los food tours, eso es lo que más se vende. Y todas las ciudades del mundo que tengan alguna escena gastronómica tienen food tours y está creciendo de una manera brutal, ¿no? Yo siempre lo que les intento decir es tratar de sacarles de la ciudad, llevarles un poco al origen del producto para entender un poco más, ¿no? Pues si estás en Donosti, pues vete a Ordizia, ¿no? Y vete al mercado, o vete a Tolosa y entiende un poco, o vete a una quesería. Pasa que a nivel logístico es muy complicado, ¿no? En el caso de los restaurantes, pues bueno, pues es como es una experiencia más recogida, ¿no? Sabes que son 2 horas más o menos, bueno, 2 horas, sí, algunas un poquito más, ¿no? 7 quizás. Es un poco más controlado, sí. Pero yo abogo mucho que el turismo gastronómico se expanda, se alargue mucho más, ya sea al puerto, o sea al baserri, sea a la explotación, o sea, que lo amplíen un poco más para entender un poco más y que disfruten un poco más, que gasten más dinero también, que estén más tiempo en el territorio. Claro, de tu punto de vista, Elsa, pues yo un diría poco de que siempre dices de cómo el food design también puede regenerar un poco, ¿no? Nuestra visión con la gastronomía y con la comida en general, no solo la gastronomía, pero en caso de la experiencia gastronómica, ¿cómo podemos crear experiencias sin saturarlas o sin saturarnos sí. de las experiencias? Pues yo no sé si mis alumnos ya tienen como ese filtro ya, ¿no? Ese chip ya puesto en la cabeza, pero yo puedo ir a un restaurante que tiene las luces, el mapping, el no sé cuántos, y veo que ahí no hay concepto, no hay humanidad, es mucho dinero que se ha invertido en un mobiliario bonito y es, pues sí, un pastón, pero ahí no hay diseño y para mí no es una experiencia. Que eso también te lo hilo a lo que has dicho antes, que independiente puede ser una experiencia con muy pocos recursos. Y luego me puedo ir a otro restaurante y cuando veo que todo está perfectamente hilado, entiendes perfectamente el concepto y hay una base, te diría casi científica detrás, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de lo de la música, es que no es que haya una música, es que es una música que se ha creado ad hoc, pues con una metodología de diseño en todo, ¿no? Así que esto es lo que diferenciaría yo de las... que yo lo veo como muy claro y creo que quien tiene conciencia de lo que es food design también lo entiende. Muy bien. Y en ese sentido quería les preguntar también un poco cómo ven que el turismo, el food design o la comunicación de una manera general, cómo podemos crear experiencias más allá del plato, pero en casos más concretos. O sea, hablabas un poco de las bodegas, pero ¿cómo ves que el turismo gastronómico, y en tu caso el diseño del food design, pueden ayudarnos a crear experiencias más auténticas, más significativas, que busquen, incluso hablamos mucho de lo masivo, y lo masivo es parte de nuestro mundo, pero hay como intentar crear experiencias gastronómicas que sean más allá, que sean más respetuosas a los territorios, que sean más respetuosas incluso a los conceptos y la historia y la tradición, o sea, cómo cada una de las áreas puede ayudarnos a crear. Pero quizás hablemos también un poco de casos prácticos, o sea, que un alumno tuyo que pueda hacer tu máster
pueda salir y ayudar a crear experiencias gastronómicas? ¿Qué tipo? Bueno, ¿Y cómo? ¿Y cómo? partamos de la premisa de que la gente cuando viaja en general lo que queremos es pasarlo bien, ¿vale? La gente viaja para disfrutar y cuando alguien va a una bodega, la mayor parte de la gente lo que va es hacer algo diferente que quizás no ha hecho nunca o quizás ha hecho varias, pero lo que quiere es pasárselo bien, estar un buen rato, beber un poquito de vino, beber un poco de licor, lo que sea, o comer un poco de queso, echarse unas risas. La mayor parte de la gente está buscando esa experiencia que es de relajo, de desconexión, de disfrute, y ahí tampoco hay que romperse mucho los cuernos. Es decir, también con lo que tú tienes, con tus recursos, pues intentar ir un poco más allá y crear una visita muy importante. El factor humano yo creo que es fundamental, ya sea la persona que tenéis en sala, el sommelier, y el guía de visita para mí es un elemento clave. O sea, tener gente ahí bien formada, puedes tener un diseño maravilloso, que en el despacho funcione súper bien, pero luego plasmado, si las personas no son las adecuadas, se te cae, yo creo que todo, ¿no? Yo creo que eso es un problema porque tanto en turismo como en hostelería en general hay mucha rotación y retener el talento es muy complicado, ¿no? Pero perfectamente alguien que salga de... Y bueno, la comunicación, estamos dejando un poco pasar el ámbito de la comunicación, pero es clave. Yo creo que cualquiera que diseñe un concepto chulo, si no tiene en cuenta que hay que comunicarlo bien en los canales adecuados para el segmento que tú hayas definido, yo creo que es básico. Sin eso estás... O sea, tiene que ser algo como muy excepcional, ¿no? En una ubicación muy excepcional que lo puedas conseguir. Herramientas para diseñar, yo creo que hoy en día ya existe mucha metodología, tú lo conoces muchísimo mejor que yo, todo el concepto de marketing experiencial tenemos ya desde finales del siglo pasado ahí. O sea, yo creo que el que quiera hacerlo y como casos prácticos, pues no sé, lo mismo no me viene ninguno a la cabeza, pero me vienen a la cabeza las cosas como más auténticas, ¿no? Y no sé si podemos decir nombre, pero te puedes ir también, hablando de mercado de Ordicia, por ejemplo, pues irte a visitar una quesería en la zona de Idiazábal. Hay una a la que solemos ir con los alumnos que es súper auténtico porque la ubicación es preciosa, porque ellos saben un montón, porque lo cuentan, porque son la familia, porque puedes tocar a las ovejas, pero es que tampoco hace falta muchos artificios, ¿no? Tú hablabas del menos es más, muchas veces pues lo auténtico y luego, por supuesto, tienes que saber inglés, porque si no sabes inglés todo el chiringuito se te cae, pero muchas veces eso, tampoco hace falta grandes fuegos de artificio y que luego, oye, que la tecnología suma, ¿no? Pero la autenticidad y luego, si le das mucho a la manivela y replicas esa experiencia 17 veces al día, pues te pierdes un poquito ahí la autenticidad, ¿no? Pero que tampoco creo que... Hay que pensar eso, que la gente se lo quiere pasar bien. Tampoco no saturarles con mucho conocimiento y muchos shocks y muchos tal, pero pársaselo bien es lo que quiere la gente. En tu caso, o sea, el food design también, siempre que pensamos en food design, o sea, mucha gente piensa que es algo complejo, que es crear como una metodología o algo mucho más allá. O complejo o muy fácil, que es me hacen el plato bonito y eso es food design, ¿no? Habría como las dos corrientes. Sí, o sea, pero ¿cómo ves que el food design puede ayudar a crear experiencias más auténticas, pero que no tienen que ser como un restaurante de 3 estrellas Michelin y tampoco solo una galleta María, un poco para hacer la referencia a la portada de tu libro, ¿no? O sea, como entre una cosa y otra hay un mundo, ¿no? O sea, y cómo el food design puede ayudar a crear experiencias más auténticas. Pues mira, yo diría... en casos concretos también. Que intentar mirar esos platos de una manera muy holística y entender ese plato como un ecosistema, o sea, que lo que estás viendo ahí, lo que vas a ingerir, ser consciente de que va a tener unos afectos en nuestro cuerpo, en nuestro planeta, en tu vecino, o sea, en todo, tener esa visión así como muy holística. Y luego me haría como la pregunta que ¿cuántas hambres sacia, ¿no? ¿Me estás saciando a nivel intelectual? ¿Me estás saciando a nivel nutricional? ¿Me estás saciando como, no sé, yo tengo como mis preguntas de qué me estás haciendo? O saciar muchas hambres, ¿no? Y a mí eso también sería food design. O sea, preguntarse más. Sí. O incluso, no sé, también te diría, se me está ocurriendo que todo al final, estoy diciendo lo mismo pero con diferentes narrativas, usar los 5 sentidos e incluso usar el sexto, ¿no? También, como dijo Ferran, y usar también el intelecto. Sí, sí. Sí, les quería preguntar un poco también de experiencias gastronómicas que han sido memorables, pero yo quería compartir un poco que acabo de visitar un restaurante que está cerca de Bilbao, está aquí en País Vasco, que se llama Baquea, que a mí me parecía que tenía un poco de turismo, de food design y de comunicación todo al mismo tiempo,
porque es un restaurante que está en una ciudad que no sé si pronuncia Mujía, que está cerca de Bilbao. Música, no sé. Es una ciudad que se Munguía, llama... Munguía, sí, eso es. que es ciudad slow, además. Es una ciudad que es una ciudad que siempre ha sido una ciudad muy, muy industrial, o sea, que tenía un poco siderurgias y Sí, todo eso allí. Y este chico, que es el chef y también el dueño, abrió este restaurante después de trabajar en algunos de los restaurantes y abrió este restaurante que en su pueblo, o sea, que para ir allí, aunque esté cerca de Bilbao, tengo que hacer un viaje. Yo tuve que coger un bus para llegar allí. Y en términos de cómo ha pensado toda la experiencia, en términos de diseño, de cómo la gente llega, por dónde pasea, cómo tenemos que sentar, cómo tenemos, o sea, que tenía todo. O sea, el concepto estaba muy bien diseñado, la comunicación también, porque o sea, viene de una familia de siderúrgicos también y crea todo, o sea, todos los platos, las vajillas, los cubiertos, hace él. Hay también una mesa que es una mesa única que la gente comparte, como si fuera un choco, porque también aprendió a cocinar con su abuela en un choco. O sea, es un restaurante que habla mucho de autenticidad, pero también de tradición, además. Es muy moderno y muy tradicional al mismo tiempo, porque presta un poco un homenaje a toda esta cultura vasca, con productos y con platos, y eleva a un otro nivel en términos de cómo se comunica, cómo intenta contar esa historia, cómo ha diseñado toda la experiencia de la gente, cómo la gente llega ahí, o sea, cómo las informaciones que comparte desde el principio de cómo llegar. O sea, yo creo que tenemos cada vez más estos tipos de experiencias llegando, ¿no? Que son como chicos jóvenes que piensan en todos los rangos de comunicación, de food design, de turismo para crear sus Bueno, sus creo que negocios. no queda otra, ¿no? Entiendo que en el ámbito gastronómico, más del ámbito de la restauración, hay tal competencia que, bueno, pues que sacar un poco la cabeza cuesta, ¿no? También yo creo que es importante saber a quién te diriges y sin olvidarte del público local, porque, bueno, ahora mismo que el turismo está tan en boga y está creciendo tanto, pues es como fácil dirigirte como al paradigma de turismo gastronómico bueno, que es el estadounidense, ¿no? Que sabes que pues, si le tratas bien va a pagar lo que le pidas, es un público... Pero claro, dice, y toda Deja la gente unos que... chips, deja unos chips generosos. Eso es importante también, pero claro, luego llega la pandemia, entonces toda esa gente desaparece y a ver, yo creo que también seguirle hablando a tu público o a tu comunidad más cercana es importante, ese vínculo y también pensar que la gente de Munguía o del entorno pues querrá ir una vez para un menú así un poco más innovador, pero luego querrá ir a comerse un buen rodaballo, una chuleta, es decir, que también tenéis que tener platos un poco para todas las tipologías de público, ¿no? Pero yo me apunto el baquea para intentar ir este fin de semana. Sí. Hombre, yo te escucho y ¿cuál es la clave del éxito? Es que son auténticos, Sí. ¿no? Sí. Hasta las fotos que vi, como que respira que ahí no, eso no es un escenario de un teatro que han puesto, pongo las luces, pongo el tal y me invento, sino que es algo, ¿no? Una historia familiar, o sea, son auténticos y yo creo que eso es un gran valor. Sí, o sea, sin forzarlo demasiado, ¿sabes? Sí. Y con mucho respeto a la tradición, con mucho respeto a su propia historia. Y que para mí un poco del hecho de viajar es un poco eso. Justo comentábamos en la clase la semana pasada que a mí el hecho de que el turismo ha sido turismo gastronómico, ha convertido algo un poco global y que las redes sociales nos ponen en todos los mismos lugares sin tener que salir, ¿no?, de nuestras casas. El hecho de que cada vez que viajo veo cada vez las mismas cosas en distintos países. O sea, sí, es un problema, ¿eh? Esto es un problema grave que sobre todo aquellos destinos turísticos como puede ser Euskadi, que se nutren mucho, al final gastronomía es el elemento estratégico, junto a lo que podría ser el turismo de negocios y la experiencia urbana es lo que más atrae a la gente aquí, ¿no? No está sucediendo todavía, pero yo recuerdo, yo viví en Madrid muchos años, de cuando yo llegué a lo que era, por ejemplo, pues el entorno de Plaza Mayor, a lo que es ahora el entorno de Plaza Mayor, es una transformación radical y estamos viendo, se están perdiendo bares, se están abriendo muchos restaurantes y se están perdiendo muchos bares.
cada vez tenemos menos sitios de comer menú del día, por ejemplo, que era como uno de los productos gastronómicos clásicos. Ahora, encontrar un buen menú del día a menos de 25 como que cuesta, ¿no? Yo creo que estamos en un proceso de pérdida de autenticidad. Esa gentrificación o foodificación de los destinos es algo que los destinos tienen que es complicado, porque claro, tú como ayuntamiento, como diputación, como gobierno vasco no puedes decir no me abras otro sitio de Baos o de Bubble Tea, por favor, no, solo pincho. No puedes, ¿no? Cada uno. ¿Cómo hacemos para que la gente se motive a seguir abriendo locales que aunque tengan ese twist innovador y avanzado y más cosmopolita, pero que a la vez nos vincule con el sitio en el que estamos, ¿no? Y que no sea al final continuo? Aparte que luego son negocios que cambian mucho y un día es un kebab y luego es un sitio de no sé qué, o sea, como que no acaba de enraizar, ¿no? Yo creo que eso es un problema porque San Sebastián, indudablemente, si de repente empiezan a cambiar el tipo de negocios, pues para... Pues eso, estarás en San Sebastián y luego te irás a Marsella y luego te irás a Copenhague y dirás, pues es que se parece un poco todo, ¿no? Es un poco... ¿Y cuál es la razón para venir a San Sebastián Claro, si me parece a las otras ciudades? Sí, ¿no? seguir habiendo razones, Sí, pero ahora claro, menos. en términos de gastronomía, digo, ¿sabes? Sí, Como sí. si vengo por los pinchos o por una cultura gastronómica, ¿qué es lo que hace este destino reconocido y por lo que quiero venir? Llego aquí y solo encuentro Baos y todo. O sea, ¿cuál es, no? La razón, el R por lo que la gente viene, podemos perderlo, ¿no? Sí, bueno, no es un día para otro, ¿no? Pero Claro. Es un proceso de deterioro, de degradación importante, ¿no? Y esto empieza en Barcelona, que es la ciudad más turística que tenemos en España y es nuestro laboratorio turístico por excelencia. Madrid ya lo empieza a vivir y después nos llega al resto, ¿no? Y Valencia y Sevilla y Bilbao y San Sebastián y Santiago, o sea que eso nos está impactando a todos. Luego también todos esos procesos de fusión, no sé, hace poco me enteré de la existencia de los French tacos, ¿no? Que es una especie de taco, pero que es medio taco, medio kebab, y vas por ahí, hace poco, este verano de vacaciones, ponía Hungarian tapas. Es como que ya todos esos conceptos, te inventas historietas y eso es un proceso un poco de degradación, pero bueno, pues no sé, es difícil. ¿Y cómo lo ves? No, yo escucho esto y vengo de Barcelona, sé, esa gentrificación y esa foodificación es horrible. No sé, se me ocurre pues que, insisto, ¿no? Tendencia, pero también reconozco que hay una contratendencia de pues quizás gente joven que está volviendo a abrir nuevos negocios con lo auténtico de cada uno, ¿no? El otro día teníamos al chico del Cano, que también nos contaba, ¿no? Yo cuando escucho proyectos así, ¿no? De volver a hacer quesos, de volver a... Pues tengo fe que gastronómicamente haya esa contratendencia que empiecen a abrir pequeños espacios, recuperando esa idiosincrasia de cada ciudad. Bueno, pero Barcelona también, la cultura vinculada al vermut, por ejemplo, pues es algo que tiene, bueno, relativamente, o sea, la cultura del vermut es antigua, pero esa cultura pop del vermut de los últimos 15 años y la cantidad de bares nuevos, antiguos, como el otro día salían los bares viejunos, ¿no? Bueno, pues esta evolución también es chula, ¿no? Porque además yo creo que se dirige más al público local. O sea, también surgen nuevos conceptos que vuelven a nutrir la escena gastronómica, pero es difícil, o sea, tú como gestor de destino o como gestor de territorio tampoco puedes, puedes premiar a los que lo hacen como se supone. Aquí, por ejemplo, pues en San Sebastián está el Instituto del Pincho, que de alguna manera lo que busca es poner en valor o poner al frente aquellos establecimientos que ellos consideran que tienen una propuesta gastronómica más tradicional. Bueno, también se puede, pues igual no penalizar a los que no lo hacen como tú quieres, pero sí puedes premiar o acompañar o ayudar a los que sí que lo hacen para preservar lo que tú crees que eres, ¿no? Sí, en ese sentido el food design también puede ayudar a los gobiernos o lo que sea también a crear una manera de poner en valor la tradición o poner en valor las cosas que están ahí más auténticas, ¿no? Totalmente. Para mí, yo también entiendo que el food design dentro de la gastronomía es volver a conectar mucho más con los elementos, con nuestro territorio y con nuestra cultura. Y me parece que la palabra cultura y territorio en los filtros de food design es imprescindible. Un poco por los que nos están también ahí acompañando online. ¿Cómo les parece que los másteres que tienen vosotros, o sea, en cada rango de segmento de conocimiento de food design o de turismo, y después puedo hablar por mi parte también de comunicación y del periodismo, pero ¿cómo ven que la gente puede salir de un máster así más
más preparados para crear experiencias más auténticas. O sea, ¿cómo tu máster podría ayudar en ese sentido? Bueno, en nuestro caso, tanto el máster como el curso online, que es una versión reducida online del máster, tienen un módulo específico de diseño de experiencias, donde se les da parte metodológica, se habla pues, un poco de los grandes autores del marketing experiencial, y luego tienen clases prácticas con expertos del sector que están paseándose por el mundo, diseñando experiencias para otros, entonces sí que se les dan herramientas prácticas. Tienen además también pues retos, casos para que ellos mismos diseñen experiencias y todas esas ideas que tienen pues las plasmen en algo que luego pueda ser vendible, porque claro, al final el sector turístico es un sector altamente profesional, donde hay que contar con muchos diferentes elementos en el ecosistema. Todo el mundo le encantaría que le reservaran directamente, ¿no? Yo no pago comisiones, pero la realidad del sector turístico es un sector altamente intermediado y también eso hay que tenerlo en cuenta. En cuanto al pricing, en cuanto a la comercialización, hay una serie de elementos que solamente con la inspiración y el diseño no sirve, ¿no? Entonces, bueno, sí que, y luego, por supuesto, las visitas, ¿no? Que yo creo que es algo que compartimos. Hubo una alumna hace ya unos años que dijo que después de haber visto toda la parte teórica, pero luego cuando visitábamos los sitios era un poco como cerrar el círculo, ¿no? Decir, vale, pues así se ha hecho y así es realmente, acabar de entender y hablar con los gestores de los negocios, de las queserías, de las almazaras, de los restaurantes, etcétera. Yo creo que esa parte práctica, ¿no? De pisar y hablar con ellos, yo creo que la metodología más luego plasmada en el terreno les ayuda mucho a acabar de ver hacia dónde pueden ir. Muy bien. ¿En tu caso? Pues parecido. Creo que el máster les está dando mucho contexto, ¿no? Saber qué hay que diseñar o qué hay que rediseñar. Muchas herramientas, muchas metodologías, mucha inspiración, mucha práctica, porque ya también, ¿no? También compartimos esta parte de aprender e ir haciendo. O sea, tienen retos, trabajos. Y luego, pues, que no sé, que desde mi humilde experiencia, llevando 14 años haciendo experiencias, pues no sé, hoy por ejemplo, les voy a contar, o sea, me voy a abrir en canal de cómo abordo una experiencia desde cero. Y creo que también puede ser interesante, ¿no? Desde nuestras experiencias también contar qué relación tenemos nosotros con el mundo laboral, que al final eso también me parece lo más interesante, ¿no? Que tenemos una parte en esta parte divulgativa y académica, pero también estamos en el mundo... Sabemos qué está pasando en el mundo real. Claro, trabajando ahí. No, yo siempre pienso del punto de vista de comunicación, de cómo planteamos un poco contar. Yo siempre digo a mis alumnos que el periodista o el agente de comunicación, ¿no? que está trabajando ahí en esta área, tenemos un poco el poder de dar voz a gentes, a distintas personas, ¿no? O sea, que puedo elegir cuando voy a escribir o cuando voy a divulgar un contenido, puedo elegir con quién voy a hablar. Entonces soy muy enfático con ellos en el sentido de que la responsabilidad es algo importante, ¿sabes? Como si vamos a escribir un artículo de tartas vascas, de tarta de queso, ¿no? Que se llamó tarta vasca ahí en el escenario internacional. La tarta de queso en San Sebastián, o sea... Qué bonito hablar con restaurantes que pueden hacer, pero también un poco de dónde viene la tradición. Hablar con la señora que hace una versión que es más tradicional. Hablar con el productor de queso que hace... O sea, yo creo que nosotros como profesionales de experiencias gastronómicas, para ayudar a crear mejores experiencias gastronómicas, tenemos que pensar siempre en el papel social y responsable que tenemos que tener para crear esas experiencias, ¿no? De cómo la manera que comunicamos o la manera que intentamos crear experiencias turísticas o de food design, cuál es el papel que tenemos como profesionales de traer a esta gente, qué mensajes estamos intentando pasar, ¿no? Y a mí soy un poco duro con los míos alumnos en el sentido que esta idea de contexto histórico y de tradición y de responsabilidad es algo muy importante. O sea, no podemos cambiar el mundo y creando experiencias gastronómicas que sean muy importantes sin respetar de dónde venimos y dónde estamos, ¿no? ¿Cómo encapsulas toda esa información en un story, en un reel, en un vídeo de TikTok? Claro, que la comunicación ha cambiado de una manera radical. Ahora pues es como el de fútbol, que todo el mundo sabe de cocina, todo el mundo sabe de gastronomía, ¿no? Entonces también es una lucha entre comunicar bien o comunicar lo que aporta frente al hype o la hipérbole de mi experiencia en Martín Berasategui en 15 segundos. Sí. Pues es
difícil, ¿no? Como comí en lo peor restaurante del mundo, o comí en lo mejor restaurante del mundo. O sea, Todo es lo mejor o todo es lo peor, claro, sí. todo es hiperbólico, ¿no? Sí. Es un poco... No, y el hecho de que o sea, hablamos mucho de viajes, de destinos gastronómicos y cómo la gente viaja para comer, yo veo mucho cómo la propia prensa, de una manera general, cada vez más tenemos guías, ¿no? O sea, guías de San Sebastián, El País, todos los medios, todos los periódicos, revistas especializadas, influencers, TikTokers, o sea, toda gente quiere contar sus versiones de cómo traer más gente aquí. O sea, ¿cómo puedo buscar yo tener una voz que sea responsable, que tenga más respeto a lo que la gente está haciendo, como también no, ¿sabes? Cómo no crear un rollo también para los que están aquí, ¿no? Para traer gente demasiado. Intentar, cómo no viralizar los contenidos, sino que la gente lo que quiere es like, ¿sabes? Es o sea, una discusión quizás un poco... No, lo que has dicho de la responsabilidad también me parece muy interesante, ¿no? ¿Qué repercusión va a tener me sale la palabra diseño, pero es lo que comunicas? O sea, ¿qué repercusión va a tener, no? Lo estás lanzando a la sociedad, eso Claro. que es importante. Claro. Yo me pienso muchísimo todo lo que digo, trabajo, es que tiene una repercusión. Y siempre me imagino, ¿no? Como esta... Y creo que es importante. Claro, y pensar también en los impactos, ¿no? Y los daños que estos impactos pueden crear. Sí, bueno, no sé qué porcentaje de la gente que ofrece servicios gastronómicos o turísticos piensa en ese impacto, ¿no? Bueno, pues quizás sí que... Yo creo, por ejemplo, el tema de kilómetro cero, producto local, eso es algo que ya ha calado, condiciones de trabajo de calidad, un sueldo, una remuneración. Yo creo que poco a poco eso sí que va calando, pero lo ven porque es que si no hacen eso no tienen personal, ¿no? Yo creo que es una forma un poco... Y la sostenibilidad la entiendo, pero en la medida en que reduzco consumo energético, ¿no? Pero bueno, los clientes de las empresas tienen una función que es ganar dinero y hay unos pioneros, ¿no? que ven más allá, dicen, no, yo lo voy a hacer porque confío y porque creo y porque apuesto porque este pueblo siga siendo así, y luego hay otros que siguen, ¿no? Luego hay líderes y luego hay otros que son más gregarios. Bueno, pues suele por los líderes que marcan un poco, y bueno, los que estáis escribiendo a través de libros, medios de comunicación, también podéis marcar un poco el camino. Y yo creo que luego llega la masa que dice, bueno, pues oye, de vez en cuando le llega alguna idea y dice, pues mira, esto puede estar bien, ¿no? Pero bueno, es un trayecto. Pues quizás una de las razones es llegar a la masa, ¿no? Sí. Yo me lo propuse también en su día, que food design podría ser algo muy académico, pero yo no quiero llegar solo al académico, ¿no? Es poder explicarlo de una manera más llana para llegar a cuanta más gente mejor. Y un buen diseño también a cuanta más gente mejor. Y una experiencia bien hecha y cuanta más gente mejor. Yo me acuerdo hace muchísimos años cuando vivía en Barcelona que trabajaba en el CET y hicimos un proyecto para Pans & Company. Hicimos varios focus group para un nuevo bocadillo, es decir, que ya en aquella época se hacía food design para un, digamos, simple bocadillo, es decir, que se invertía en su dinero, no recuerdo cuáles eran los ítems que teníamos, no sé cuánto crujía, cuánto, no sé, o sea, que la gente se le ocurra, que la gente quiere sacar buenos productos, o sea, que ya hace tiempo que el food design está ahí, afortunadamente, ¿no? Sí, sí. Antes de pasar, o sea, a abrir a las preguntas, también para hacer de eso una conversación un poco más abierta con los que están aquí y también a los que están online, si quieren nos enviar preguntas, estamos aquí para contestar. Les quería preguntar, mi última pregunta era un poco que me puedan compartir vuestras más memorables experiencias gastronómicas. O sea, elegir una y compartir. Yo tengo un poco la ventaja porque como iba a hacer la pregunta ya estaba un poco más preparado con la mía, pero si quieren puedo empezar o si... No voy a pensarlo mucho porque entonces la que salga de manera natural es que realmente fue sí, es la especial, memorable, ¿no? eso es. Yo recuerdo, claro, esto ahora es como bastante habitual, pero esto yo te estoy hablando igual hace pues 15 años, una cosa así, ¿no? En Galicia era un tour en Cambados, que es bueno, pues, la capital del albariño, marisco y demás, y nada, pues básicamente pues, con un cocinero, íbamos a la plaza del mercado, pero todo, claro, más auténtico de un pequeño pueblo gallego, ¿no? Pues fuimos aprendiendo un poco, después quedamos con unas mariscadoras que nos explicaban un poco todo el proceso del marisqueo, las diferentes almejas que había, tal, y luego fuimos a un Pazo, que es un hotel, y nada, pues cocinamos todos juntos, con mimos, también es verdad que la componente alcohol siempre ayuda,
y pues lo recuerdo como, pues lo pasamos muy bien, pero lo recuerdo como muy divertido y como muy memorable porque el grupo fue muy bueno, esa componente de socialización es vital, Claro. porque al final el ser humano lo que más le gusta es estar con otros seres humanos y nos gusta mucho compartir comida porque nos lleva a las cuevas y nos daba la seguridad de compartir la comida después de un día duro. Y luego la componente esta que le llaman los americanos el hands-on, de que tú hay una parte del proceso que la haces tú, cortas la cebollita o echas un poco de sal, bueno, yo creo que esa... Pues tenía un poco de todo, ¿no? Tenía parte humana, tenía parte de aprendizaje y tenía la parte de que tú participabas y tenía la parte del albariño que ayudaba mucho. Muy bien. Elsa. Pues bueno, yo te voy a decir dos. Una sería en el Ampurdá, muy raw, muy básico, amigos recogiendo tomates y algo tan básico, excepcional y increíble como hacer el pan tumacat con un buen aceite, una buena sal y un buen vino. Y la otra te diría, pues para saciar esta parte más intelectual y narrativa, pues Andoni siempre... Mugaritz es Mugaritz. Era lo mío también. O sea, no, es porque hablamos tanto de Mugaritz y que me quedé un poco con esta memoria. Es una de que hablo en mi libro, o sea, hay un capítulo que hablo de cómo los restaurantes cambiaron de un lugar para ir solo para, ¿no?, disfrutar en el sentido de estar satisfecho y salir, para algo más experiencial. Y me acuerdo cuando Mugaritz celebró sus 20 años, creó un plato que era un plato que venía como una vajilla que tenía una placa de metal. Y esta placa era un poco conductora de sonidos. Entonces el plato se comía con la mano y mientras se tocaba en el plato, se tocaba en la comida para poner los dedos y comerlo, hacía un sonido. O sea, y lo que lograron es que servir a todas las mesas al mismo tiempo. Entonces la gente solo ahí percibía que cuando tocaba hacía un sonido. O sea, y que la gente se dio cuenta de que eso pasaba en la mesa y la gente empezó a interactuar entre las mesas, o sea, a sonreír y uno hacía como si fuera una sintonía que la gente y tocando la misma música y la gente se dio cuenta que estábamos todos en el restaurante, ¿sabes? Que es algo que muchas veces yo siempre digo que los restaurantes son esos lugares que pasamos, que es el escenario más privado que podemos tener porque estamos con nuestra pareja o con nuestra familia o amigos en una mesa que es solo nuestra, pero al mismo tiempo estamos compartiendo tiempo y espacio con otras mesas. O sea, que es la experiencia más privada, más íntima y más colectiva que tenemos en la sociedad. Y eso de Mugaritz me hizo perceber que justo eso que acabo de hablar, ¿sabes? Que era muy, muy, muy íntimo, muy personal y muy colectivo al revés, o sea, bueno. Y que eso fue muy bonito. Entonces, yo creo que la comida y cómo pensamos, cómo diseñamos, cómo traemos personas, cómo comunicamos, es capaz de crear experiencias memorables que nos van a llevar por toda la vida. Absolutamente. ¿No? Muy bien. Muy bien. Quería saber si alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta, si también después tenemos preguntas desde de online, y si Maider nos quiere pasar. ¿Alguien quiere preguntar algo? Solo un ratito para llegar el micrófono. Gracias. Quería así preguntar cómo democratizar esas experiencias gastronómicas, porque si bien el discurso que se habla es un poco esnovista, entonces estamos hablando de esta restauración que es superestrellas Michelin, pero entonces también cómo procurar eso a una comunidad, ¿verdad? Una comunidad que no tiene problema y que come muy rico además, un pan con tomate, unos huevos fritos, pero entonces cómo traducir eso, de esa especialidad, de esa poética, de esa estética, a una persona que no puede pagar un Mugaritz, por ejemplo. Gracias. Bueno, yo creo que propuestas gastronómicas, experienciales, auténticas, sigue habiendo, por suerte hay muchísimas, ¿no? Igual, por ejemplo, pues, los famosos almorzarets de Valencia, ¿no? Que es una cosa loquísima, que son estos pedazos de bocadillos que se comen. Eso en sí mismo es una experiencia. Eso
y no creo que más allá de España la gente lo conozca. Incluso pues, mucha gente de España que no lo conoce. Es decir, eso está virgen eso. O sea, esto es para el público local, pues ahí está. No son bocadillos baratos, pero por 15 euros tienes una experiencia absolutamente local. O sea, que yo creo que sigue estando ahí. Hay grados, ¿no? Yo para eso siempre abogo mucho por que el turismo gastronómico salga del restaurante, porque es donde tradicionalmente ha estado, para dirigirse al origen, sector primero, sector secundario, porque también si vas al origen te estás yendo a entornos rurales, pueblos quizás menos conocidos, menos turistificados, entonces es más normal que escuches hablar a la gente en su idioma o que cuenten un chiste no sé qué o una música tal, entonces bueno, eso te lo va a hacer más auténtico. Entonces yo creo que ahora mismo tenemos suerte que muchos restaurantes con estrella o sin estrella, pero en pequeños Lera, Ansiles, todos estos, ¿no? Que están haciendo un favor y eso trasladado a tu país, no sé si eres colombiano, claro, el potencial que tiene Colombia más allá de las ciudades en lo alimentario es brutal, ¿no? No hace falta, yo creo que está ahí, simplemente que hay que buscarlo. Yo diría que lo importante también es la manera que ayudamos a profesionalizar un poco el sector, ¿no? de la gente que lleva estos proyectos como estos para ayudarlos a poner en marcha proyectos. Por ejemplo, les comento que acabo de regresar de Malasia y hicimos como una ruta por los bosques de Malasia. Y el guía, después que salimos de este recorrido, que nos tardaba como 2 horas, vendía también una experiencia en su casa para darnos un poco algo de tomar, pero también una comida. O sea, si quieren, podíamos hacer solo el recorrido de los bosques y regresar, o pagar un poquito más e ir a su casa a comer la comida que comen ellos, con su mujer, con sus hijos. O sea, no es una experiencia que era cara, pagamos como 20 euros cada uno, 20 dólares cada uno, y que es súper auténtico. Y no me acuerdo tanto de Mugaritz como de comer en Malasia, en el medio de este bosque, con una familia que no hablaba mi idioma, que no nos entendíamos de otra manera que si no fuera por ¿sabes? O sea, eso también creo que es muy auténtico y se puede, si pensamos que podemos ayudar a estas personas a desarrollar proyectos como eso, no tenemos que pensar solo en restaurantes con estrellas Michelin y con plata para hacerlo, ¿no? No sé si complementar algo, porque ya lo han dicho. Yo también se me ocurren incluso más buenas experiencias también en restaurantes o en lugares o en casas sin recursos. Y luego se me estaba como ocurriendo que sería como súper interesante que quizás nuestra labor también es educar a estos comensales a que empiecen también a valorar, o sea, como, ¿no? Si abriéramos una universidad para educar a esta gente que va a comer a estos lugares y que empiecen a cambiar esa percepción y a valorar estos valores que estamos diciendo ahora y que no estén valorando las luces, las sillas y los super mappings que están proyectando en la pared que no tienen ningún sentido y no tienen ningún tipo de coherencia. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿No? Aquí una, por favor, Maider. En la primera fila. Joyce puede solo ahí. Gracias. Hola. Me interesa saber ustedes en sus diferentes disciplinas qué hacen para mantenerse relevantes en sus temas y poder anticipar las necesidades de sus estudiantes versus los retos de cada una de sus industrias. Elsa. Que es la más nueva. Este es la novatada. A ver, ¿me puedes volver a repetir la pregunta? No, quería entender un poco cómo podemos anticipar un poco las necesidades que tienen nuestros alumnos, por ejemplo, en Food Design. ¿Cómo se mantiene relevante para poder dar respuesta a las necesidades que pueden tener tus alumnos en términos de Food Design, del mercado? O sea, yo podía empezar contestando. Sí, venga, empieza tú. Me No, yo siempre, o sea, creo que hay que actualizarse siempre, o sea, saber un poco por dónde va este segmento, ¿no? Yo siempre intento hablar y con otros profesionales de periodismo, de comunicación, o incluso estar en seminarios para ver cuáles son
los próximos pasos que tenemos que mirar. Yo, por ejemplo, acabamos de actualizar los dossiers del máster porque no podía seguir el año que viene sin hablar de inteligencia artificial. Claro. Y como los periodistas tienen que utilizar o pueden utilizar las herramientas de inteligencia artificial para crear un mejor periodismo, una mejor comunicación. Yo creo que la mejor manera es estar atento, estar mirando el mercado, mirando lo que pasa. Tenemos un poco la suerte, ¿no?, en nuestros casos de trabajarnos, o sea, no estamos solo centrados en la academia, ¿sabes? También tenemos la parte más práctica, no solo el teórico, y creo que es así, ¿no?, que vienen un poco los insights. Sí. En el sector turístico, si quieres, sí. En el sector turístico es muy fácil, ¿vale? Porque el sector turístico genera una cantidad de informes de tendencias brutal constantemente. Este año 2025 ha sido especialmente prolífico. Todas las grandes empresas, a principio de año, primer trimestre, publican un montón de informes de tendencias, es decir, Expedia, Booking, Amadeus, todos. Leértelos, mirarlos. Y luego, yo creo que, a ver, para ser docente o para enseñar hay que leer, con lo cual ya... Y luego los eventos. Yo creo que es interesante seguir yendo a eventos presenciales, a ferias, luego pues estos eventos que algunas veces hemos compartido escenario, pues también, hombre, si puede ser más internacional, claro, porque reconozco que aquí en España o en Europa somos como muy eurocéntricos, pero el mundo es muchísimo más grande y hay que la realidad es diferente. Vas a Asia y te vuela la cabeza. Entonces, bueno, si tienes la suerte de ir de vez en cuando a eventos de estos internacionales, sí que te da una perspectiva muy buena de las cosas que pasan en otras partes que no es la vieja Europa, ¿no? Pues yo te añadiría de todo lo que han dicho que igual, o sea, intento estar al día de todo, intento no solo relacionarme con gente de la gastronomía y solo gente del diseño, sino que intento escuchar a gente de todas las disciplinas, de todas las edades. De hecho, cuando, por ejemplo, antes de salir un proyecto, hago la prueba, se lo explico a mis padres a ver si lo entienden, se lo explico a la hija de mi amiga a ver si lo entiende, o sea, intento que sea entendible para todo el mundo. Y yo creo que lo más importante sería conocerse a uno mismo. O sea, el trabajo está afuera, pero el trabajo más importante está dentro. Y creo que cuando más te conoces y cuando más sabes ese potencial o eso que quieres explicar y eso que quieres cambiar, cuando tienes ya muy claro y se une todo, y creo que es lo más potente y el consejo más importante que puedo dar. Muy bien. ¿Alguien más? Sí que queríamos compartir que hay una persona que está conectada, nos está siguiendo online y quería compartir con nosotros, bueno, pues una experiencia que tienen ellos con los indígenas Guayu en el norte de Colombia. Y nos dicen que ellos salen a pescar y después cocinan con las señoras de la comunidad y aprenden de sus técnicas. Nos comenta también que es económico, que es como una comida corriente local, y que, bueno, pues que la vivencia es impresionante y que es una forma de compartir también esta experiencia con estas comunidades, ¿no? Un poco lo que veníamos diciendo, que no se necesita gastar mucho para realmente contar con una experiencia memorable. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más? No, aquí. La primera fila. Bueno, antes de la pregunta es una pequeña anécdota que algo acaba de pasar en México, una polémica sobre el turismo. Un youtuber muy famoso llamado MrBeast, estadounidense, fue a hacer un video muy popular, que fue, sí, súper popular en Calakmul y en Chichén Itzá, que son estos sitios arqueológicos mayas protegidos por todas las instituciones que puedan proteger cosas. Y bueno, él tuvo todos los permisos para grabar allí, pero sí su video fue, bueno, presentó unas máscaras que según él eran originales, en realidad obviamente no lo son, dramatizó muchísimo la experiencia, hizo publicidad de su marca de chocolates, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, creó esta polémica porque, pues, por un lado todo el mundo decía, no, ¿cómo es posible que este estadounidense está hablando sobre una experiencia mexicana y promoviéndola y además utilizándola para publicitar sus productos? Y por otro lado, muchos decían, bueno, es que es un genio, porque cualquier cosa que hable de esta cultura maya y que incentive a turistas
nacionales o extranjeros a que visiten estos sitios, pues es bueno. Entonces, no sé, quisiera saber qué opinan sobre, pues no sé si para diseñar productos y experiencias o vivencias turísticas, gastronómicas o turísticas en general, tenemos que aprenderle algo de este tipo de personajes tan mediáticos que, pues, bueno, finalmente sí atraen gente y sí atraen muchos visitantes y levantan esta polémica y ponen en el foco muchas temáticas turísticas en general. Yo creo que o sea, hay que, un poco que comentábamos antes de mirar todo, de estar informado de todo, yo creo que para lo bueno y para lo malo también, o sea, tenemos que mirar lo que están haciendo también para saber lo que no queremos hacer, o lo que no se debe hacer, ¿no? Los ejemplos, como en este caso, o sea, aprendemos mucho de un caso así, porque aprendemos un poco más con los errores que tenemos nosotros, pero también con los de los otros. Y creo que es, o sea, conocer casos como estos es algo muy importante para sabermos qué no queremos comunicar en términos de comunicación y periodismo, qué reportajes no queremos contar, ¿sabes? Creo que es un aprendizaje también en ese sentido, ¿sabes? Bueno, a ver, de comunicación tú eres el gran experto, ¿no? Yo creo que no creo que a México le haga falta hoy en día colaborar con MrBeast para que vaya gente allí. Probablemente haya hecho más mal que bien. Más daño, sí. Yo sinceramente creo que el sector turístico tiene que reflexionar realmente sobre su dimensión, sobre su tamaño. Pasa que es un tema conflictivo porque, claro, si hablas de decrecimiento, significa que habrá un recurso que sea más escaso, con lo cual el precio subirá, con lo cual la gente que antes podía viajar, ahora no podrá viajar. Digamos, habrá una involución en la democratización de los viajes, que yo creo que viajar nos ayuda a todos a mucho. Entonces, es un tema que es fácil decir, ¿no? Que suban los precios. Pues entonces, claro, habrá mucha gente que no pueda viajar, o que vaya menos gente, pues entonces habrá mucha gente que no pueda viajar, ¿no? Entonces, no es un debate fácil, ¿no? Pero sí que es un debate que tenemos que afrontar de manera radical. Aquí, con lo que me quedo, es que quien diera los permisos no reflexionó bien sobre a quién se lo estaba dando, el impacto que podía tener, y casos de esos tenemos un montón, que los territorios no acaban de saber cómo tratar con esos creadores de contenido, porque los hay muy válidos, muy buenos, que te pueden ajustar muy bien. Ahora estamos apostando mucho más por los microinfluencers, cosas muy de nicho, y claro, no sé si traerte o permitir que MrBeast, que tiene 400 millones de seguidores, pues ya sabemos lo que va a suceder, ¿no? Y luego además, aquí hay una película hace muchos años muy famosa en España que era en Sevilla, pero habían mezclado Sevilla con San Fermines, o sea, cuando se lo dejas a según qué productores, pues sabes que eso se te escapa un poco y la apropiación cultural ya llega a unos niveles. Entonces, pues quizás que mejores filtros para eso no suceda y que los destinos tengan una estrategia de comunicación mucho más clara y con quién sí y con quién no comunicar. Los escandinavos tienen ya claro que ya no permiten y no trabajan con según qué creadores de contenido porque no les interesa aquellas cosas que son un poco más off the beaten track, ¿no? Sí, creo que el plan de comunicación estaba muy bien logrado ahí. Elsa, sí. Y en cuanto a diseño, yo el learning que me llevaría leyendo esta noticia, que tendría que profundizar mucho más, es pues aumentar mucho este sentido crítico, ¿no? Y ver muy bien que hay muchos tipos de diseño. Hay buen diseño y mal diseño, y esto seguramente sería un muy mal diseño. O sea, que sí, que sería como, le pondría mucha conciencia y sería muy crítica, y me haría muchas preguntas. Y eso ya creo que es una herramienta potentísima para cualquier persona diseñador. Muy bien. Si nadie más tiene preguntas, les quería agradecer muchísimo por esta tarde con nosotros, a los que están conectados también por estar con nosotros por aquí. Agradezco muchísimo a Elsa, a David y a vosotros por estar. Muchas gracias. Gracias.